Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer esta linda copa en forma de rosa. Miren qué hermoso queda decorado. La pueden hacer en diferentes colores y tamaños, así que veamos acá qué materiales necesitamos. Yo estoy utilizando acá hilo de algodón de la marca Círculo Amigurumi. Pueden utilizar el que ustedes prefieran. Miren acá, unos 2 milímetros de grosor. Entonces pueden utilizar cualquier hilo que sea de este grosor. No necesariamente tiene que ser algodón. Pueden utilizar también lana acrílica si así lo prefieren. Pero para una terminación mucho más bonita, les recomiendo que utilicen así algodón mercerizado. También vamos a usar una copa. Pueden utilizar el tamaño que prefieran. Muy bien, vamos a comenzar este proyecto haciendo acá los pétalos. Estos pétalos van a ser de esta forma y los vamos a comenzar con 6 puntos bajos y luego vamos a hacer aumentos, aumento por 1, cada 2, cada 3, cada 4 y cada 5 puntos. Entonces ahora les voy a mostrar el paso a paso. Yo voy a comenzar haciendo un anillo mágico doble. Para este yo enrollo acá 2 veces, una y 2 veces. Voy a sujetar el anillo haciendo mi primer punto bajo. Paso acá el hilo hacia adelante, sujeto con una cadenita y ya tenemos acá el anillo mágico doble. Voy a hacer un total de 6 puntos bajos. Entonces paso por el anillo, traigo hilo y tengo mi primer punto bajo. Y así voy a hacer un total de 6. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar el anillo, que este se va a cerrar en 2 partes. Primero voy a alar este trocito de hilo y ese hilo que veo que se encoge es el que voy a tomar y voy a alar primero. Vamos a alar este primero hasta tener cerrado el anillo y ahora sí vuelvo con este y termino de cerrar. Muy bien, para la segunda vuelta la voy a comenzar ahí en el primer punto bajo. Coloco acá y voy a hacer 2 puntos bajos, es decir, un aumento. Y en esta vuelta son un total de 6 aumentos. Coloco acá mi marcador de puntos o cualquier cosa acá que puedan para cualquier ganchito con el que puedan marcar el inicio de vuelta. Y voy a hacer acá en cada espacio 2 puntos bajos. Es decir, en un total de 6 aumentos. Me van a quedar un total de 12 puntos en esta vuelta. Muy bien, para la siguiente vuelta voy a comenzar con un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Coloco el marcador y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y esta es la secuencia que voy a repetir. Aumento, punto bajo, aumento, punto bajo y así toda la vuelta. Esta secuencia se va a repetir un total de 6 veces. Al final de la vuelta me van a quedar un total de 18 puntos bajos. Muy bien, para la siguiente vuelta voy a comenzar con mi aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. Siempre comenzamos igual con el aumento. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno por espacio. Entonces en el siguiente punto hago un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Entonces acá tenemos aumento 1, 1. Y esto es lo que vamos a repetir 6 veces. Aumento 1, 1, aumento 1, 1. Y así cada 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Le repito ahora mi aumento. En el siguiente voy a hacer un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Y así toda esta vuelta. Ahora la siguiente vuelta, la secuencia va a ser, comenzamos con un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Y vamos a hacer entonces ahora 3 puntos bajos, uno por espacio.
Entonces tengo 1, siguiente, tenemos 2, siguiente, 3 puntos bajos. Y esto es lo que vamos a repetir en toda esta vuelta. Aumento y después 3 puntos bajos. Aumento, 3 puntos bajos. Y así toda la vuelta nos van a quedar un total de 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta voy a hacer aumento cada 4 puntos bajos. Comienzo siempre con el aumento. Coloco el marcador de puntos y ahora voy a hacer acá los 4 puntos bajos. Tengo 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4 puntos bajos. Y así voy a repetir toda esta vuelta. Siempre se repite la secuencia 6 veces. Y en esta vuelta me van a quedar un total de 36 puntos bajos. Entonces repito acá el aumento y ahora voy a hacer los 4 puntos bajos. Para la última vuelta voy a hacer aumentos cada 5 puntos bajos. Entonces comienzo ahí mismo con el primer aumento y ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1 punto, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y esto es lo que voy a repetir acá 6 veces. Entonces, siguiente secuencia de un aumento. Y ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a repetir toda esta vuelta. Muy bien, al final de esta vuelta me quedaron un total de 42 puntos bajos. Ahora acá, en el siguiente punto, voy a hacer punto deslizado. Y voy a cortar acá un pedacito. Ya paso. Y este trocito de hilo lo voy a pasar hacia detrás. Con ayuda de una aguja lanera podemos esconder estos sobrantes de hilo para que no se noten cuando los tengamos pegados en la copa. Entonces yo voy a pasar acá por algunos puntos. Tomo acá esta hebra y vamos a esconderla acá por dentro. Después que tenemos un pedacito por dentro ya podemos cortar acá el exceso de hilo. Y vamos a repetir lo mismo con este otro trocito. Muy bien, así quedaría acá el pétalo y vamos a hacer un total de 8 pétalos iguales. Acá tenemos los pétalos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pétalos para acá una copa mediana. Si su copa es mucho más grande, simplemente van a ser más pétalos para envolverla acá, lo que sería nuestra copa. Vamos a tejer ahora el cáliz con los diferentes sépalos de la rosa, es decir, la parte verde de debajo de la rosa. Entonces para esto vamos a hacer un anillo mágico simple, pero dejando un trocito largo de hilo. Entonces yo voy a dejar acá más o menos este largo de hilo y entonces voy a hacer acá lo que sería el anillo mágico. Para este voy a enrollar una sola vez y voy a sujetar acá con una cadenita. Dentro de este anillo, que podemos dejarlo acá, por cierto, más ancho, vamos a dejarlo acá bastante ancho, porque este tiene que pasar por la parte de debajo de la copa. Entonces acá, miren, suficiente. Vamos a trabajarlo acá de esta manera. Vamos a hacer entonces 15 puntos bajos. Entonces comienzo acá, tengo 1, 2, 3. Los 15 puntos bajos vamos a la siguiente vuelta. Para esta vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a girar y en ese mismo espacio voy a hacer un punto alto. Y en esta vuelta vamos a hacer aumentos de puntos altos en cada punto. Entonces en el siguiente punto tomo la lazada, paso acá y voy a hacer el punto alto. Mismo espacio, un segundo punto alto. Y así toda esta vuelta.
serán un total de 15 aumentos. Bien, así quedaría esta segunda vuelta. La siguiente parte es la que vamos a repetir varias veces y serán acá como los piquitos de la rosa. Para esto voy a hacer una cadenita. Voy a girar y vamos a trabajar acá 5 puntos bajos. Tengo 1, siguiente, 2, 3, 4 y 5. Subo con una cadenita y voy a girar. Me voy a saltar este espacio y en el siguiente voy a hacer punto bajo. Un total de 4 puntos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y repito, subo con una cadena, giro, me salto ese espacio y en el siguiente voy a hacer punto bajo. Y en esta vuelta entonces serían 3 puntos bajos. 2 y 3. Una cadena, giro, salto el primero y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Subo con una cadenita, giro, me salto el primer espacio y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Así quedaría acá la punta. Entonces, llegado a este punto, yo lo que voy a hacer es que voy a subir acá con 1, 2 cadenas, voy a girar y en esta base voy a hacer punto deslizado. O sea, en ese punto bajo de la vuelta anterior voy a hacer acá un punto deslizado. Voy a cortar dejando un trocito muy pequeño de hilo que voy a esconder hacia adentro. Vamos a pasarlo hacia adentro. Muy bien. Y así nos quedaría entonces esta punta. Y esto es lo que voy a repetir acá, toda esta parte. Me van a quedar un total de 6 puntas como esta. Entonces acá en el siguiente voy a insertar acá el hilo, de insertar acá, hacer la cadenita y giramos. Y vamos a hacer igual como vimos, voy a aprovechar y esconder este trocito de hilo. Vamos a hacer los 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Subo con la cadena, giro y voy a seguir haciendo exactamente igual que hicimos en esta punta. Y vamos a repetir eso toda la vuelta. Así queda cuando terminamos esta parte así con las 6 puntas. Ya yo escondí acá los sobrantes de hilo, aunque de todas maneras van a quedar escondidos acá cuando se pegue. Entonces ya que tenemos acá todas las piezas, vamos a pasar a unir y pegar esta parte. Para esto yo voy a utilizar silicón caliente, pueden utilizar también silicona fría si así lo prefieren, aunque con esto es más rápido. Vamos a ubicar acá donde está esa división y ahí es que vamos a tener, vamos a decir así, la medida para la primera vuelta. Entonces voy a alejar un poco la cámara para que se vea mejor. Muy bien, acá el primer pétalo lo vamos a pegar solamente hasta la mitad. Vamos a colocar aquí donde está la unión, donde terminamos la vuelta, y esta es la parte que vamos a pegar acá en el borde, para que así quede esta parte escondida luego. Entonces más o menos acá una línea así es que vamos a pegar en esta parte. Cogemos acá el silicón caliente y vamos a hacer una línea acá con suficiente pegamento. Muy bien, ya tenemos esto. Entonces el último pétalo lo tenemos que poner acá de esta forma, que quede sobre el primer pétalo por debajo. Entonces lo acomodamos así y de esta manera tienen que quedar acá la primera vuelta de pétalos. Muy bien, así quedaría la primera vuelta. Entonces para la segunda vuelta es exactamente igual.
Simplemente que vamos a comenzar acá en una de las uniones a poner el pétalo. Entonces para poner el pétalo acá, recuerden que el primer pétalo solamente lo vamos a pegar hasta la mitad para poder ubicarlo cuando demos la vuelta. Muy bien, acá tenemos el último otra vez que lo vamos a colocar acá en esta parte, de esta forma, y vamos a pegar acá todo este borde. Ok, ahora vamos a colocar esta parte, vamos a estirarlo, el anillito acá, hasta tener suficiente espacio para pasarlo acá por la copa. Muy bien. Podemos entonces ahora acá ajustarlo. Vamos a alar acá el trocito de hilo y así vamos a ajustarlo acá. Así que quede de esta forma. Y yo voy a unir esta parte acá con la aguja. Esta parte no se llega a apreciar tanto, pero simplemente estoy pasando puntadas de un lado y del otro. Muy bien, ya hemos unido esta parte y simplemente voy a pasar el hilo hacia atrás y voy a esconderlo acá por dentro. Así quedaría esta parte, entonces solamente falta pegarlo acá a esta. Yo para esto primero voy a poner un poco aquí alrededor y después voy a pegar cada una de las puntas. Estoy pasando un poquito más de trabajo porque esta pistola está como un poco, no sé, como un poco dañada. Así que no, miren, no suelta. Yo creo que voy a terminarla con silicón frío. Y lo colocamos así. Y vamos a repetir lo mismo con todas las puntas. Muy bien, y miren qué linda, así de hermosa queda cuando está terminada. Pueden hacerla en los colores que ustedes prefieran. Incluso pueden hacerle acá esta parte como si fuera del tallo. También pueden hacerla con hilo. Miren qué bonita. Espero que puedan realizarla. Me envían fotos vía Instagram. Me encuentran como Enredados Entre Hilo. Ahí pueden compartir cómo les quedó a ustedes este proyecto o también abajo en los comentarios. Cualquier pregunta o duda la pueden dejar ahí también. Y les invito a que pasen por mi canal. Ahí encuentran muchísimos otros proyectos y videos de así, cosas tejidas a crochet que sé que les van a encantar. Nada, hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!